Es Javed Iqbal, pakistaní de 47 años. Su último domicilio oficial consta en Cataluña. Ha sido detenido por su participación en el último gran atentado de Al-Qaeda hace 4 meses en Bombay. 179 personas murieron durante el asalto a 2 hoteles, un centro judío y una estación de trenes en la capital india. La policía pakistaní atrajo a Javed Iqbal a su país en circunstancias que todavía no están claras. Bajo custodia, según las autoridades pakistaníes, relató cómo se financió el atentado, utilizando lo que en Pakistán han denominado el sistema de España, un método sobre el que no han dado más explicaciones. Su rastro nos lleva a Barcelona 3 años antes. Aquí se ocultó tras una vida acomodada, pero en realidad Javed era un ilegal y necesitaba regular su situación. Fue casarme y fuimos al registro civil a firmar y ya está. Y al otro día ya nada, ni llamó. Digo, bueno, ya llamará otro día, pero no llamó. Iqbal utilizó su apariencia de hombre rico para engañar a Esther, española 24 años más joven que él y con necesidades económicas. El caso de Javed Iqbal destapa un modus operandi que no pasa desapercibido para la seguridad española. Es íntegramente falsa, esta página biográfica está escaneada. En estas dependencias policiales se desgrana toda la información relacionada con el terrorismo islamista. Documentación falsa, fotos, huellas, rasgos genéticos. Todo se coteja para intentar desentrañar la compleja red en la que se mueven los terroristas globales. Tras el 11M, la intensidad policial en materia de seguridad e inteligencia no ha dejado de reforzarse. En 5 años, las fuerzas policiales han multiplicado por 13 su número de efectivos. Cada día se sabe más, se trabaja más, se detiene más y hay mayor colaboración. Teóricamente, estamos en el nivel más alto de amenaza y, por supuesto, mucho más alto que en el 2004. Los comunicados en Internet de Al-Qaeda no dejan de repetirlo. España sigue en el punto de mira del terrorismo internacional. Cada mes ocurren más de 300 atentados perpetrados por grupos, organizaciones o extensiones vinculadas con Al-Qaeda. La mayor parte de esos atentados tienen lugar en Pakistán, Afganistán e Irak. 30 grupos vinculados con Al-Qaeda están activos en todo el mundo. Siguen la doctrina de su líder, Osama Bin Laden, y también sus métodos para sembrar el terror. Esa creación de Al-Qaeda en el Magreb, esa ubicación de Al-Qaeda en el norte de África y esa asunción por parte de Al-Qaeda de la vieja recuperación del califato magrebí, que incluye al Andalus, pues nos ha situado en primera línea de referencia, en principio, para esos grupos, es decir, para grupos norteafricanos. Pero como es una referencia hecha por Al-Qaeda, no solamente hecha por Al-Qaeda en el Magreb, sino por la propia dirección de Al-Qaeda, eso nos sitúa también como referencia para el resto de grupos que no sean del norte de África. Entre ellos los talibanes pakistaníes. Una célula de esa organización intentó cometer un atentado suicida en 2008 en el metro de Barcelona. Las detenciones en Barcelona del año pasado fueron una situación que se valoró como crítica en el sentido policial, de peligrosa, porque había personas que información procedente de servicios de inteligencia nos identificaban que estaban vinculados a un grupo terrorista procedente de Pakistán, personas que habían llegado a España por diferentes rutas, unas por Alemania, otros por Holanda, algunas por otros países, que se concentran en un momento determinado en Cataluña, en un punto muy concreto de Cataluña, y que la información que teníamos en ese momento nos dice que tienen parte de material que se puede emplear como elementos para constituir artefactos explosivos o para enseñar cómo se construyen artefactos explosivos, y que incluso tenían un plan bastante avanzado para cometer atentados terroristas. Y en el amplio espectro del terrorismo internacional también existen células independientes, sobre todo en los países de Occidente. Son grupos que dependen de sí mismos, aunque en algún momento pueden entrar en contacto con la red de Al-Qaeda.
Este sería el caso de los terroristas del 11M, los atentados que marcaron un antes y un después en España, en la lucha contra el terrorismo internacional. España era la puerta de entrada y de salida del terrorismo yihadista europeo al Magreb y desde el Magreb a cualquier parte del mundo árabe musulmán, es decir, Oriente Próximo, Oriente Medio, etc. Esa puerta está cerrada, definitivamente, y eso está dificultando muchísimo la operatividad del terrorismo yihadista en Europa, de lo cual nos tendremos que alegrar todos, pero eso explica también la obsesión que tiene al-Zawahiri con España. En este comunicado, Al-Qaeda cita a España expresamente, compara a Ceuta y Melilla con territorios ocupados como Palestina o el Turquistán. Se difundió por Internet hace apenas 2 semanas. La voz que escuchamos pertenece a Ayman al-Zawahiri, el número 2 de Al-Qaeda. Pero además, España, la península ibérica, forma parte de ese gran sueño final de la yihad, el califato musulmán, un gran estado panislámico que se extendería desde Al-Ándalus hasta Irak. Ellos tienen cosas más inmediatas, ¿no? O sea, enemigos más visibles como Estados Unidos e Israel, pero sin embargo en los últimos años la mención es a Al-Ándalus y más específicamente a Ceuta y a Melilla, pues no son desdeñables. O sea, en el año 2005 hubo una primera mención, en 2006 hubo 2, en 2007 2, otra más en 2008, es decir, o sea, se constata pues un aumento de la atención que prestan a nuestro país como antigua tierra del Islam, ¿no? Y España también forma parte de los países que mantienen tropas en Afganistán. En la retórica de Al-Qaeda, la simple mención en contra de un gobierno o un Estado lo convierte en la práctica en blanco de su violencia. Y los ataques no tienen por qué producirse dentro del país amenazado, sino que los terroristas pueden atentar contra sus intereses en cualquier parte del mundo. En el momento que la red Al-Qaeda marca un objetivo, no tiene por qué estarlo reiterando para que esté vigente, sino que a partir del momento en el que está marcado ya es vigente. Y en cualquier momento, cualquiera que siga sus doctrinas está legitimado para llevarlo a efecto. Están marcados los objetivos y allá donde puedas y cuando puedas lo llevas a efecto. 373 personas han sido detenidas en España desde el 11 de marzo de 2004, relacionadas con el terrorismo yihadista. Las cárceles pueden ser un centro de fanatismo para los jóvenes. De hecho, algunas células yihadistas se han formado entre sus paredes, como la desmantelada en la Operación Nova en 2004, que planeaba volar la Audiencia Nacional. Redes de falsificación de documentos, de tarjetas, envíos de dinero, recepción y ocultamiento de personas vinculadas a esas redes es esencialmente a lo que se han dedicado estos grupos en España y desde hace un tiempo a la preparación ideológica yihadista para después ejecutar la acción correspondiente fuera de las fronteras españolas. Más de 8.000 de los 62.000 reclusos que hay en las cárceles españolas son de confesión islámica. La mayoría cumple condena por pequeños delitos como robo o tráfico de droga. Algunos son susceptibles de radicalizarse. La Administración cree que se trata de una minoría, pero al mismo tiempo que debe velar por la libertad religiosa, también hay que evitar el proselitismo y que las prisiones se conviertan en guetos. Esta es un aula de silencio de una prisión en Cataluña. Una vez a la semana, un imán da apoyo religioso a los presos musulmanes que lo desean. El Consejo Islámico en Cataluña controla que imanes con mensajes moderados entren en las prisiones. De esa manera, evitan que se expandan ideas extremistas. Las autoridades penitenciarias tenemos la obligación de controlar qué es lo que sucede en el interior de las cárceles a todos los niveles. También en los movimientos gregarios que puedan producirse a raíz precisamente de la coincidencia de determinadas personas que siguen un mismo culto religioso.
La inmigración ilegal también es un buen caldo de cultivo para el integrismo. Personas que no consiguen adaptarse, que sienten que Occidente no les da ninguna oportunidad y lo convierten en su enemigo. El terrorismo puede surgir de la ideología o de la miseria. Un muchacho, un joven o una joven que se ve sin futuro, próximo o largo. Mientras que ve a otros disfrutando de que él no tiene acceso a disfrutar. ¿Qué vamos a esperar? ¿No ve ahí una injusticia? Encontramos también a personas con un nivel alto de formación, personas que tienen familia, personas que en principio pues, han tenido éxito en su proyecto migratorio y que sin embargo se sienten atraídas, ¿no?, por ese discurso yihadista, porque bueno, pues se suman a esa lucha global, ¿no?, que entienden que se está produciendo entre el auténtico Islam de ellos, ¿no?, que así lo ven, y el resto del mundo. O sea, lo consideran una obligación moral. Esta joven española fue víctima de un matrimonio de conveniencia hace 3 años. Su marido, el pakistaní Javed Iqbal, desapareció sin dejar rastro después de la boda. Hasta se llevó su carné de identidad. Al casarse con una ciudadana española, Iqbal consiguió camuflarse legalmente en España, con una tarjeta de familiar residente comunitario válida hasta el año 2011. Ahora se le acusa de participar en la organización y financiación de los atentados de Bombay el pasado 26 de noviembre. Era un hombre de dinero, porque iba trajeado con corbata y los amigos también, pero cosas raras, de llover cosas raras, no, porque cuando hablaban pakistaní yo no me enteraba de nada, vaya. Y que era buen hombre, porque era buen hombre, coño. Lo que estoy flipando con lo de atentado. Y firmemos los papeles y me dieron el libro de familia. Y yo como, coño, me fié de él en todo, pues me desapareció. La policía detuvo a Iqbal en Pakistán, según anunció el ministro del Interior del país hace un mes. Fue uno de los proveedores de los que financia comunicaciones de los terroristas en Bombay. Y esa financiación puede afectar a transacciones que se realizan en Italia y en España. Aquí logró crear 2 empresas, una de ellas con razón social en esta calle de Hospitalet de Llobregat. Está dada de alta hasta principios de 2009. El rastreo de sus cuentas corrientes se salda con 0 euros. La inteligencia española mantiene vías de contacto con las autoridades pakistaníes. Es fundamental la cooperación internacional, absolutamente fundamental, porque trabajamos con muchos indicios. Esos indicios a veces nos tienen que suministrar de otros países, de otros estados, nos tienen que contar. Es fundamental. Hay países con los que trabajamos mejor y países con los que trabajamos peor. No que trabajemos peor, sino que es un poco más dificultosa la cooperación. La actuación de este tipo de redes puede ir desde estar ideológicamente formándose en Marruecos, desarrollándose en las iniciales estructuras en España, enviar a miembros de esa red a través de Turquía, Siria, hasta Irak. Entramos en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Se creó tras el 11 de marzo. Aquí trabajan 58 personas de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI e instituciones penitenciarias. Es el búnker donde se archiva y analiza toda la información en materia antiterrorista que afecta a España. Un laboratorio de evaluación permanente de la amenaza terrorista. Salta un piloto rojo en el momento en que coincide una investigación de ambos cuerpos en relación a una persona, a un domicilio, a un grupo de personas. Junto con el sistema hemos establecido un protocolo y el protocolo ordena que es necesario que inmediatamente Policía y Guardia Civil, los responsables de la investigación, se sienten, compartan datos y establezcan cuál va a ser su sistema de coordinación a partir de ese momento. El CNCA emite informes continuos que van desde la Secretaría de Estado a manos del presidente del Gobierno. Es el organismo de inteligencia creado para informar de los riesgos terroristas en un futuro inmediato.
El trabajo de campo se hace aquí, en las dependencias de la Policía Científica. Estudian todas las muestras que recogen en el lugar de un atentado y también en las viviendas en las que hacen registros. Las máquinas robotizadas analizan el ADN, son la última tecnología y permiten extraer datos a partir de indicios mínimos. Lo que tenemos es la imagen de la huella que nosotros almacenamos en la base de datos. Es decir, nosotros introducimos la evidencia que hemos recogido en la escena del delito, la vamos a cotejar contra una huella que tenemos almacenada en la base de datos y vamos a decir si tiene alguna coincidencia, si realmente la hemos identificado dentro de lo que tenemos en la base de datos. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han contabilizado más de 5 intentos de atentados yihadistas en España. Casi ninguno estaba en fase final, es decir, los terroristas podían tener planes más o menos elaborados, pero todavía no estaban listos para pasar a la acción. Lo más difícil es que entre detectar una célula que está adoctrinada, que está reclutada, adoctrinada, que está dispuesta a cometer una acción terrorista y que la cometan, es rapidísimo. Es rapidísimo. Entonces, entre un momento y otro pueden pasar apenas días. Ese lapso de tiempo tan breve normalmente es lo que los integristas tardan en conseguir los explosivos, el último paso cuando todo el atentado está planeado. Esto deja a la policía un margen de pocas horas para interceptarlo. En el momento que tienes la certeza de que su objetivo es cometer un atentado, aunque no hayan llevado a cabo todos los pasos necesarios para hacerlo, y ante ese peligro que supone intentar aguantar ese control, yo creo que es preferible desarticular. Más del 30% de los detenidos queda en libertad después de declarar ante el juez. En otros casos, el Tribunal Supremo ha reducido considerablemente las penas impuestas en la Audiencia Nacional y ha llegado a absolver a condenados. El mero hecho de ser un radical religioso, como pueden ser los islamistas, radicales, yihadistas, extremistas, por sí solo no es ser terrorista. Y tiene razón, esto lo piensa cualquier persona de la calle. O sea, no, por el hecho de ser un radical no eres un terrorista. Hay que dar un paso más. Hay que exteriorizar con algunos actos que conlleven o supongan actividad terrorista que se es terrorista. Cuando hay un atentado con 192 muertos, las pruebas pueden ser más o menos evidentes. Ahora, cuando no hay un daño para la vida o para el patrimonio, sino que estamos hablando de una integración o de una configuración de una red difusa, es muy difícil transmitir que, de acuerdo con la jurisprudencia española e internacional, esto es una organización. Un detenido es detenido por cualquier actividad que es relacionado, supuesto detenido por relaciones terroristas. Se le da una difusión tremenda en todos los medios de comunicación, pero cuando es absuelto, ni en televisión ni en prensa escrita, y es un daño. Agentes de la policía secreta patrullan por las calles de Barcelona. El integrismo islamista se investiga como otros tipos de terrorismo. Seguimientos, vigilancia, control de correos electrónicos e intervenciones telefónicas. Cataluña es un punto caliente del radicalismo musulmán. La gran mayoría de las operaciones policiales se desarrollan en esta comunidad autónoma. Las células islamistas son absolutamente herméticas, cada vez son más pequeñas y se reducen a un grupo de amigos, familiares o vecinos. Imposible que la policía pueda infiltrarse en ellas. Lo máximo que puedes pensar que te vas a acercar es a poder quizás determinar dónde está ese grupo o esa célula, o a intentar determinar incluso quiénes podrían formar parte de esa última estructura que ya consideras terrorista. Pero llegar a introducirte en ese círculo, en ese grupo concreto, es prácticamente imposible. Descartados los topos, las fuerzas de seguridad encuentran otro tipo de aliados para informarse, los confidentes, personas que pertenecen al mismo círculo de los terroristas. La información que esas personas nos pueden proporcionar, esos colaboradores, es esencial para saber hasta dónde están dispuestos a llegar esos fanáticos. Los confidentes informan a la policía de lo que pasa en el barrio del Príncipe, en Ceuta, porque los agentes no entran.
Hace 2 años se desarticuló una célula que planeaba atentar en esta ciudad. La mayoría de los detenidos tenían nacionalidad española. Aquí, más de la mitad de la población es musulmana. Desde los atentados del 11M, muchos sienten que se mira con recelo a todo un colectivo. La desgracia ha sido ocasionada por participación de musulmanes. Eso no se puede borrar en 2 años o 4 años o 5 años o 10 años. La imagen y la imputación está ahí. Por eso lo que estamos viendo ahora, los musulmanes en España están un poco más vistos con no buena luz, con una sombra de más gris que antes. Son teléfonos móviles incautados en operaciones policiales. Aquí los despiezan o reconstruyen las tarjetas de memoria para sacar toda la información posible. Los móviles jugaron un papel decisivo en el 11M. Cada bomba llevaba conectado un teléfono para provocar la explosión, pero una no llegó a funcionar. Ese teléfono, que la policía encontró intacto, es lo que llevó a los investigadores hasta los culpables. La Guardia Civil rastrea diariamente en Internet en busca de nuevas menciones a España por parte de los líderes de Al-Qaeda. Así cuantifican el grado de amenaza contra nuestro país. Hace mucho tiempo que se viene hablando de la idea de que la estructura de Al-Qaeda o la red Al-Qaeda podría estar manejando material no convencional. Imagina qué podría ocurrir si llegan a tener capacidad en ese sentido y provocan algún tipo de atentado con material no convencional. Las armas no convencionales fundamentalmente es el empleo de elementos químicos, bacteriológicos o en su caso nucleares, y fundamentalmente la mayor información que tenemos de Al-Qaeda sobre el interés ha sido de utilizar una bomba sucia, es decir, un explosivo convencional junto con un material radioactivo que podía dispersar ese gas, en algunos casos, si es un tema químico. Y eso ya no es tan sencillo, es decir, necesitan químicos y laboratorios especialmente diseñados con seguridad, porque si no, la persona que estuviera sintetizando, por ejemplo, un gasarín, fallecería en el intento si no está tomando unas medidas de seguridad adecuadas. La amenaza del terrorismo internacional a España sigue vigente hoy, 5 años después de que nuestro país sufriera el peor atentado de su historia, con el sello de Al-Qaeda. Las fuerzas de seguridad, los jueces y expertos coinciden en que esa amenaza es real, pero también creen que ahora España está mejor preparada para hacerle frente, con la colaboración del resto de los países en el punto de mira de Al-Qaeda. Y nadie puede tener la certeza de que no vuelva a producirse otro atentado. La cadena de errores que se cometieron por las fuerzas de seguridad y que posibilitaron el 11M hoy serían imposibles. Nosotros no tenemos una varita mágica para resolver ningún tipo de problema tan grave como este. Es posible que se den este tipo de actuaciones en todo el mundo. Mientras haya fanáticos que estén dispuestos a llevar a cabo estas actuaciones, siempre es posible. Es probable, trabajamos para reducir la probabilidad al mínimo posible. Decir que nunca va a haber un nuevo atentado terrorista es algo que todos deseamos en lo más profundo de nuestro ser, pero afirmarlo taxativamente sería una imprudencia temeraria por parte de quien tiene mínimo nivel de información. Si ahora mismo, hoy, no se ha producido ningún atentado en este sentido, es porque no pueden. Creo que ahora estamos más seguros desde el punto de vista de terrorismo internacional. Esto no quiere decir, ojo, que mañana no tengamos un problema. Esto no quiere decir que no tengamos un intento de atentado o incluso un atentado. Dios me libre de decir que esto no va a ocurrir, en absoluto. Lo que pasa es que estamos más alerta.